La copa de champán se estrelló contra el suelo y el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. José, el padre de Regina, se tambaleaba frente a mí con los ojos vidriosos y una sonrisa torcida que destilaba desprecio. Acababa de señalarme con el dedo en medio del salón de bodas, delante de 200 personas, y había pronunciado las palabras que cambiarían todo para siempre: ese no es un padre, es un fracasado en traje. Regina, mi futura nuera, la mujer que supuestamente amaría a mi hijo, se rió. Una risa aguda, nerviosa, cómplice. Pero Mauricio, mi hijo, no se rió. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus nudillos se ponían blancos al cerrar los puños, y supe que algo dentro de él acababa de romperse. Se puso de pie lentamente, con una calma aterradora, y con voz firme dijo: el matrimonio queda cancelado. Arrancó el anillo de su dedo, lo dejó caer sobre la mesa principal, y caminó hacia mí. La sala entera se congeló. Nadie se movía. Nadie respiraba. Y lo que sucedió a la mañana siguiente destruyó a esa familia de formas que ni ellos mismos imaginaron. Pero para entender la magnitud de ese momento, necesito llevarte atrás, a donde todo comenzó. A los días tranquilos, antes de que el veneno entrara en nuestras vidas. Yo soy Francisco. Tengo 60 años y una vida que siempre consideré simple pero digna. Me levanto cada mañana a las 6, preparo café en la misma cafetera que compré hace 15 años, y miro por la ventana de mi pequeña casa mientras el sol apenas empieza a romper la oscuridad. No soy rico. Nunca lo he sido. Trabajé durante 35 años como contador en una empresa mediana, llevando registros, revisando números, asegurándome de que todo cuadrara. No es un trabajo glamoroso, pero siempre me dio lo suficiente para vivir con tranquilidad y, sobre todo, para criar a mi hijo. Mauricio es mi orgullo. No porque haya llegado a ser alguien importante o famoso, sino porque es un hombre bueno, honesto, leal. Y eso, en este mundo, vale más que cualquier título o fortuna. Perdí a mi esposa cuando Mauricio tenía apenas 10 años. Cáncer. Fue rápido y brutal, como un golpe que nunca vi venir. De repente, me encontré solo, tratando de ser padre y madre al mismo tiempo, cocinando mal, aprendiendo a peinar, a consolar pesadillas, a estar presente incluso cuando yo mismo me estaba desmoronando por dentro. Pero lo hice. Lo hicimos juntos. Y esa conexión, ese lazo forjado en la adversidad, siempre fue inquebrantable. Hasta que conocimos a Regina. Al principio, todo parecía perfecto. Regina era hermosa, educada, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Mauricio estaba enamorado, y verlo feliz era suficiente para mí. Pero cuando conocí a sus padres, algo en mi estómago se retorció. José y Lucía vivían en una casa enorme en las afueras de la ciudad, con jardines impecables y autos importados estacionados en la entrada. José era dueño de una cadena de concesionarios de autos y no perdía oportunidad de recordártelo. Desde el primer día, sentí su mirada evaluándome, pesándome, encontrándome insuficiente. «Contador, ¿dices? Qué interesante», comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mauricio debe haber heredado tu modestia». La palabra modestia sonó como un insulto envuelto en cortesía. Lucía, por su parte, era más sutil pero igual de venenosa. Siempre hacía comentarios sobre la importancia de las apariencias y mantener ciertos estándares. Regina parecía incómoda a veces, pero nunca decía nada. Nunca defendía a Mauricio cuando su padre hacía bromas sobre casarse por debajo de su clase. Y eso debió haber sido mi primera señal de alerta. Pero el amor es ciego, y el amor de un padre hacia su hijo a veces lo es aún más. Yo quería que Mauricio fuera feliz, así que tragué mi orgullo y sonreí. Asistí a las cenas incómodas, acepté los comentarios pasivo-agresivos, y me mantuve callado. Porque pensé que el amor de Regina por mi hijo sería suficiente. Pero estaba equivocado. Terriblemente equivocado. Los meses previos a la boda fueron un desfile constante de microagresiones. José insistió en pagar todo, lo cual sonaba generoso, pero cada decisión venía con un recordatorio de quien tenía el poder. «No te preocupes, Francisco, yo me encargo. Sé que con tu salario esto sería complicado». Mauricio intentó contribuir, ofreció pagar la luna de miel, pero José se rió y le dio una palmada en la espalda como si fuera un niño ingenuo. «Guarda tu dinero, muchacho. Ya aprenderás cómo funcionan las cosas en esta familia». Esa frase me heló la sangre. En esta familia. Como si Mauricio ya no fuera parte de la nuestra, como si estuviera siendo absorbido por algo más grande, más importante,
y nosotros fuéramos solo un capítulo vergonzoso que había que olvidar. Regina comenzó a cambiar también. Al principio eran pequeñas cosas, cancelaba planes con Mauricio para ir de compras con su madre, hablaba constantemente sobre la importancia de proyectar éxito, sugería que Mauricio buscara un trabajo mejor pagado. Mi papá conoce gente influyente, decía con naturalidad. Podrías estar ganando el doble si te movieras en los círculos correctos. Mauricio, siempre paciente, intentaba explicarle que él estaba contento con su trabajo como ingeniero en una firma de construcción, que no necesitaba favores ni atajos. Pero ella insistía, y yo veía cómo esa insistencia lo desgastaba lentamente. Hubo una noche, pocas semanas antes de la boda, en que Mauricio vino a mi casa y se sentó en el sofá con los hombros caídos y una mirada que no la había visto desde que era adolescente. Papá, me dijo con voz cansada, a veces siento que no soy suficiente para ella. Esas palabras me partieron el corazón. Le serví un café, me senté a su lado, y le hablé como no lo había hecho en años. Le recordé todo lo que había logrado por sí mismo, sin ayuda de nadie, sin contactos ni dinero heredado. Le dije que cualquier mujer sería afortunada de tenerlo, y que si Regina no lo veía, entonces quizás no era la persona correcta. Pero él negó con la cabeza. La amo, papá. Y sé que en el fondo ella me ama también. Es solo que su familia tiene expectativas muy altas. Tragué mis palabras. Tragué mis dudas. Porque no quería ser el padre amargado que arruina la felicidad de su hijo. Así que simplemente lo abracé y le dije que lo apoyaría sin importar qué. Esa fue mi segunda señal de alerta ignorada. Porque en ese momento debí haberle dicho la verdad, que el amor verdadero no te hace sentir insuficiente, que una pareja que te ama te defiende, te protege, te valora. Pero el miedo a perderlo, a que me viera como un obstáculo, me mantuvo en silencio. Y ese silencio casi nos destruye a ambos. La semana de la boda fue un torbellino de actividad. El salón estaba decorado con flores blancas y doradas, las mesas relucían con cristalería cara, y todo parecía sacado de una revista. José había contratado a los mejores proveedores, los mejores músicos, el mejor de todo. Y se aseguró de que todos lo supieran. Durante el ensayo de la cena, caminaba por el salón como un rey inspeccionando su reino, deteniéndose para hablar con los invitados más importantes, riendo ruidosamente, bebiendo champán como si fuera agua. Yo estaba sentado en una mesa lateral, observando, sintiéndome completamente fuera de lugar en mi traje oscuro y sencillo que había comprado años atrás. Mauricio intentó incluirme en las conversaciones, presentarme a los amigos de Regina, pero cada interacción se sentía forzada. Él es mi padre, Francisco, decía con orgullo genuino. Y la gente sonreía educadamente antes de regresar su atención a temas más interesantes. Me sentí invisible, como un mueble viejo en una casa recién remodelada. Algo que estaba ahí porque tenía que estar, pero que nadie realmente quería ver. Lucía, la madre de Regina, se acercó en un momento y me habló con esa dulzura falsa que ya había aprendido a reconocer. Francisco, qué guapo te ves. Aunque ese traje se ve un poco vintage. Si necesitas ayuda para encontrar algo más moderno, José conoce un sastre excelente. Podríamos arreglarte algo más apropiado para mañana. Sonreí y le agradecí, pero por dentro algo se retorció. No era el traje, era yo. Yo no era apropiado. Yo no encajaba en su mundo perfecto y brillante. Esa noche, en mi casa, me quedé despierto mirando el techo. La luna entraba por la ventana y proyectaba sombras largas en las paredes. Pensé en mi esposa, en cómo ella habría manejado todo esto. Ella siempre fue más fuerte que yo, más directa. No habría tolerado las humillaciones sutiles, los comentarios envenenados. Habría puesto a José en su lugar con una sola mirada. Pero ella no estaba. Y yo me sentía solo, navegando aguas que no entendía, tratando de proteger a mi hijo sin saber cómo. Me levanté y fui a la cocina. Preparé té, algo que mi esposa siempre hacía cuando estaba ansiosa. El aroma me transportó años atrás, a noches tranquilas en las que ella y yo planeábamos el futuro, soñábamos con ver a Mauricio crecer, casarse, ser feliz. Pero esto no se sentía como felicidad. Se sentía como una rendición. Como si estuviéramos sacrificando nuestra dignidad en el altar de las apariencias. Tomé el té lentamente, dejando que el calor me reconfortara, y traté de convencerme de que todo estaría bien. Que mañana, después de la ceremonia, todo esto habría valido la pena. Que ver a Mauricio casado con la mujer que amaba borraría todas estas incomodidades. Pero en el fondo, algo me decía que estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida.
y no sabía cómo detenerlo. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía burlarse de la tormenta que se gestaba en mi interior. Me vestí con cuidado, ajusté mi corbata frente al espejo, y traté de ver en mi reflejo al hombre digno que siempre había intentado ser. Pero lo único que vi fue a alguien cansado, alguien que había pasado demasiado tiempo agachando la cabeza. Mauricio pasó por mi casa temprano. Estaba nervioso pero radiante, con ese brillo en los ojos que solo el amor verdadero puede dar. Me abrazó fuerte y me susurró: gracias por todo, papá. Por haberme criado solo, por haberme enseñado lo que significa ser un hombre de verdad. Nada de esto sería posible sin ti. Sus palabras me llenaron de emoción. Le devolví el abrazo, tratando de no llorar, y le dije que estaba orgulloso de él. Porque lo estaba. A pesar de todo, a pesar de las dudas, mi hijo era un hombre extraordinario. Y si él había elegido a Regina, entonces yo tenía que confiar en su juicio. Llegamos al salón juntos. La ceremonia fue hermosa, perfecta en cada detalle. Regina caminó hacia el altar con un vestido que debió costar más de lo que yo ganaba en 6 meses, y Mauricio la miraba como si fuera la única persona en el mundo. Intercambiaron votos, se besaron, y todos aplaudieron. Por un momento, solo por un momento, pensé que tal vez había estado equivocado, que tal vez todo saldría bien. Pero entonces llegó la recepción. Y todo se fue al infierno. El salón estaba lleno de gente elegante, conversaciones animadas, risas y música. Las mesas estaban dispuestas en círculos alrededor de una pista de baile central, y en el frente, elevada sobre una pequeña plataforma, estaba la mesa principal donde se sentaban los novios y sus familias. Yo estaba ahí, junto a Mauricio, tratando de parecer cómodo mientras José dominaba cada conversación. Bebía sin parar, su voz se volvía más alta con cada copa, y sus comentarios más atrevidos. Hizo bromas sobre el precio de la boda, sobre lo afortunado que era Mauricio de casarse con una mujer de tanta clase, sobre cómo Regina estaba elevando el nivel de nuestra familia. Cada palabra era una puñalada disfrazada de humor. Lucía se reía junto a él, y Regina, mi nueva nuera, no hacía nada por detenerlo. Solo sonreía incómoda y desviaba la mirada. Mauricio apretaba mi mano por debajo de la mesa, un gesto silencioso de solidaridad, pero yo podía sentir su tensión. Estaba aguantando, como yo, esperando que la noche terminara sin incidentes. Pero José no iba a permitirlo. Estaba borracho, eufórico, sintiendo el poder de ser el centro de atención. Y decidió que necesitaba un último momento de gloria. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y pidió silencio golpeando su copa con un cuchillo. El sonido resonó en el salón como una campana de advertencia. Todos dejaron de hablar y se volvieron hacia él. Levantó su copa de champán y sonrió, esa sonrisa arrogante y cruel que ya conocía demasiado bien. Queridos amigos y familiares, comenzó José con voz pastosa pero firme, hoy es un día muy especial. Mi pequeña Regina, mi princesa, se ha casado con un hombre que, bueno, que viene de un lugar muy diferente al nuestro. Hubo risas nerviosas en el salón. Yo sentí que mi estómago se contraía. Mauricio se tensó a mi lado. José continuó, ajeno a la incomodidad que estaba generando, o tal vez completamente consciente de ella y disfrutándola. Siempre le dije a Regina que lo importante no es de dónde vienes, sino a dónde vas. Y Mauricio, con nuestra ayuda, con nuestra guía, seguramente llegará lejos. Porque, seamos honestos, sin nosotros. Hizo una pausa dramática, tomó un sorbo largo de su champán, y luego su mirada se posó directamente en mí. Sus ojos estaban vidriosos, brillantes de alcohol y malicia. Sin nosotros, él solo tendría el ejemplo de su padre. Y bueno. Se rió, una risa ronca y desagradable. Miremos la realidad. Ese no es un padre. Ese es un fracasado en traje. El silencio que siguió fue absoluto. No hubo risas. No hubo aplausos. Solo un vacío pesado, denso, que parecía succionar todo el oxígeno del salón. 200 personas contuvieron el aliento al mismo tiempo. Yo me quedé paralizado, con la copa de agua a medio camino hacia mis labios, sintiendo como cada par de ojos en ese lugar se volvía hacia mí. La humillación cayó sobre mí como un manto de plomo. Sentí calor en mis mejillas, un nudo apretándose en mi garganta, y por un segundo absurdo pensé en levantarme y salir corriendo, desaparecer, borrarme de la existencia para no tener que soportar ese momento. Pero entonces escuché algo que me congeló aún más que el insulto, la risa de Regina. Fue breve, nerviosa, casi histérica, pero inequívocamente una risa. Mi nuera,
La mujer que acababa de jurar amar a mi hijo, se estaba riendo del insulto dirigido a mí. Lucía también se rió, tapándose la boca con elegancia falsa, como si el comentario hubiera sido una broma ingeniosa en lugar de una crueldad calculada. Otros invitados miraban hacia abajo, incómodos, fingiendo no haber escuchado nada. Pero todos habían escuchado. Todos sabían. Y en ese momento, en medio de ese silencio terrible, sentí algo que no había sentido en años, una vergüenza tan profunda que me hizo desear no haber nacido. Miré a Mauricio. Mi hijo tenía los ojos clavados en Regina, y en su rostro vi algo que nunca había visto antes. No era ira. No era tristeza. Era desilusión pura, devastadora, el tipo de desilusión que rompe algo dentro de ti de forma permanente. Sus nudillos estaban blancos de apretar los puños. Su mandíbula temblaba. Y cuando finalmente habló, su voz sonó como acero frío cortando el aire. ¿Te parece gracioso?, le preguntó a Regina sin alzar la voz, pero con una intensidad que hizo que todos en la mesa se quedaran inmóviles. Ella dejó de reír inmediatamente, sus ojos se abrieron grandes, y por primera vez esa noche pareció darse cuenta de la gravedad de lo que acababa de suceder. Mauricio, yo, comenzó a decir, pero él levantó una mano para silenciarla. Se puso de pie lentamente. El movimiento fue tan deliberado, tan cargado de significado, que todo el salón pareció inclinarse hacia adelante, expectante. Mauricio se quitó el anillo de bodas. Lo sostuvo entre sus dedos por un momento, mirándolo como si fuera un objeto extraño, algo que ya no reconocía ni quería reconocer. Luego lo dejó caer sobre la mesa. El sonido del metal golpeando la madera resonó como un disparo. El matrimonio queda cancelado, dijo con voz clara, firme, inquebrantable. Regina se puso pálida. ¿Qué? Mauricio, no puedes, estamos casados, acabamos de... Su voz subía de tono, rozando la histeria. Pero Mauricio no la miraba a ella. Me miraba a mí. Y en sus ojos vi algo que me hizo querer llorar y gritar al mismo tiempo. Amor incondicional, lealtad absoluta, y una determinación feroz que me recordó a su madre. Nadie, dijo Mauricio, ahora dirigiéndose a toda la sala, su voz elevándose con una autoridad que nunca le había escuchado, nadie insulta a mi padre. No me importa quién seas, cuánto dinero tengas, o que tan grande sea tu casa. Mi padre es el hombre más honorable que conozco. Me crió solo después de que mi madre murió. Trabajó turnos dobles para pagarme la universidad. Nunca me faltó comida, ni ropa, ni amor. Y si eso te parece ser un fracasado, José, entonces claramente no entiendes lo que significa ser un hombre de verdad. José había dejado de sonreír. Su rostro estaba rojo, no sabía si de vergüenza o de rabia contenida. Intentó hablar, pero Mauricio no le dio oportunidad. «Y tú», dijo volviéndose hacia Regina, y ahora su voz se quebró ligeramente, dejando entrever el dolor que estaba sintiendo, «tú te reíste. Cuando insultaron al hombre que me dio todo, tú te reíste. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres realmente». Regina comenzó a llorar, lágrimas de pánico más que de arrepentimiento. «No, Mauricio, por favor, yo no, fue solo, tu papá sabe que no fue mi intención». Extendió su mano hacia él, pero Mauricio dio un paso atrás. «No», dijo simplemente. Luego se volvió hacia mí y extendió su mano. «Vamos, papá. Nos vamos». Me puse de pie con las piernas temblorosas. Todavía estaba procesando lo que acababa de suceder, tratando de entender cómo habíamos pasado de una boda a este momento devastador en cuestión de segundos. Tomé la mano de mi hijo y dejé que me guiara. Caminamos juntos hacia la salida del salón. Cada paso se sentía irreal, como si estuviera caminando a través de un sueño. Podía sentir los ojos de todos clavados en mi espalda. Escuchaba murmullos, exclamaciones ahogadas, el sonido de sillas arrastrándose mientras algunos invitados se ponían de pie sin saber qué hacer. Regina gritó el nombre de Mauricio, su voz rompiéndose en sollozos. José gritaba también, ahora furioso, amenazando con abogados y demandas, diciendo que habíamos arruinado todo, que le debíamos dinero por la boda, que esto no se quedaría así. Pero Mauricio no se detuvo. Yo tampoco. Salimos del salón, cruzamos el jardín iluminado con luces de hadas, pasamos junto a los autos lujosos estacionados en fila, y no paramos hasta llegar a mi viejo sedán. Solo entonces, cuando estábamos solos en el estacionamiento oscuro con el ruido de la fiesta amortiguado a la distancia, me permití derrumbarme. Me apoyé contra el auto y comencé a temblar. No estaba llorando, no todavía, pero todo mi cuerpo temblaba como si tuviera frío. Mauricio me abrazó.
Mi hijo, que acababa de cancelar su boda, que acababa de renunciar a la mujer que amaba, me abrazó como si yo fuera el que necesitaba protección. Y tal vez lo era. Lo siento, susurré contra su hombro. Lo siento mucho, hijo. Arruiné tu boda, arruiné todo. No, me interrumpió con firmeza, apartándose para mirarme a los ojos. Tú no arruinaste nada. Ellos lo hicieron. Y yo debí haberlo visto antes. Debí haberte defendido antes. Sus ojos estaban rojos, brillantes de lágrimas no derramadas. Eres mi padre. Eres mi héroe. Y prefiero estar solo el resto de mi vida que estar con alguien que no puede ver eso. Esas palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Nos quedamos ahí, en ese estacionamiento frío, abrazados como no lo hacíamos desde que era niño. Y por primera vez en meses, a pesar del caos, a pesar del dolor, sentí algo parecido a la paz. Porque mi hijo me había elegido. Por encima de todo, me había elegido a mí. Esa noche, cuando finalmente llegamos a casa, ninguno de los dos dijo mucho. Mauricio se quitó el traje de novio y se puso ropa cómoda. Yo preparé café, aunque eran casi las 2 de la mañana y ninguno de los dos necesitaba cafeína. Solo necesitábamos algo que hacer con las manos, algo normal en medio de lo surreal. Nos sentamos en la sala, en el mismo sofá donde habíamos tenido tantas conversaciones a lo largo de los años. El silencio entre nosotros era cómodo, pero también estaba cargado de todo lo no dicho. Finalmente, Mauricio habló. Sabías que algo estaba mal, ¿verdad? Su voz era suave, sin acusación, solo curiosidad genuina. Asentí lentamente. Sí, desde el principio. Pero no quería ser el padre entrometido que arruina la felicidad de su hijo. Pensé que tal vez era solo mi inseguridad, que tal vez yo estaba siendo demasiado sensible. Mauricio soltó una risa amarga. No eras tú, papá. Nunca fuiste tú. Eran ellos. Y yo estaba tan cegado por Regina, tan empeñado en demostrar que podía encajar en su mundo, que ignoré todas las señales. Ignoré cómo te trataban. Ignoré cómo me hacían sentir. Y eso me convierte en un cobarde. Negué con la cabeza enérgicamente. No eres un cobarde. Estabas enamorado. El amor nos hace ciegos a veces. No debería, respondió con firmeza. No cuando alguien a quien amo está siendo lastimado. Mi mamá nunca habría tolerado algo así. Ella habría puesto a José en su lugar desde la primera cena. La mención de su madre trajo un nudo a mi garganta. Tenía razón. Mi esposa había sido una mujer de convicciones inquebrantables, alguien que defendía a los suyos con fiereza. Y en ese momento me di cuenta de que Mauricio era exactamente como ella. Había heredado su fuerza, su sentido de la justicia, su lealtad absoluta. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti, le dije con voz temblorosa. De lo que hiciste hoy. Fue lo más valiente que he visto en mi vida. Mauricio me miró con ojos brillantes. Solo hice lo que tú me enseñaste. Que la dignidad no se negocia. Que la familia se protege. Que el respeto es más importante que cualquier otra cosa. Nos quedamos en silencio otra vez, pero esta vez era un silencio sanador, reconfortante. Afuera, el mundo seguía girando. Probablemente los teléfonos de Mauricio estaban explotando con mensajes y llamadas, pero él los había apagado. No quería lidiar con nada de eso todavía. Solo quería estar aquí, conmigo, en esta casa humilde que de repente se sentía como el lugar más seguro del universo. Me quedé despierto toda la noche después de que Mauricio se fue a dormir al cuarto de invitados. Me senté junto a la ventana de mi habitación, mirando las estrellas, tratando de procesar todo lo que había sucedido. La humillación aún ardía en mi pecho como una brasa viva. Las palabras de José se repetían en mi mente una y otra vez. Ese no es un padre. Ese es un fracasado en traje. ¿Era verdad? ¿Había sido un fracasado? Había trabajado toda mi vida en un trabajo modesto, vivía en una casa pequeña, no tenía ahorros significativos ni propiedades lujosas. Nunca le había dado a Mauricio vacaciones en Europa o autos deportivos. Nunca le había abierto puertas con contactos poderosos o apellidos importantes. Pero le había dado algo más. Le había dado estabilidad cuando su mundo se derrumbó. Le había dado amor incondicional cuando más lo necesitaba. Le había enseñado el valor del trabajo honesto, de la integridad, de mantenerse firme en tus principios incluso cuando el mundo te dice que te inclines. Y hoy, mi hijo había demostrado que esas lecciones valían más que todo el dinero de José. Pero aún así, la duda persistía.
Porque la sociedad nos enseña a medir el éxito en dólares y propiedades, en títulos y reconocimientos. Y por esos estándares, yo no era nada. Era invisible, prescindible. Un hombre de 60 años con un traje anticuado y zapatos desgastados. Cerré los ojos y por primera vez en años, recé. No era religioso, no realmente, pero en ese momento necesitaba creer en algo más grande que yo. Recé por mi hijo, para que encontrara la paz después de esta tormenta. Recé por mí mismo, para que pudiera cargar con la culpa de haber sido la causa del colapso de su matrimonio. Y recé por la verdad, para que finalmente saliera a la luz y mostrara quiénes eran realmente esas personas. La mañana llegó demasiado pronto. La luz del sol se filtró por las cortinas y me encontró todavía sentado junto a la ventana, con los ojos secos y la mente exhausta. Escuché movimiento en la cocina y supe que Mauricio estaba despierto. Me levanté con dificultad, sintiendo cada uno de mis 60 años en las articulaciones rígidas, y fui a reunirme con él. Estaba preparando desayuno, huevos revueltos y pan tostado, con una concentración exagerada como si cocinar pudiera mantener a raya los pensamientos oscuros. «Buenos días», dije con voz ronca. Él se volvió y me sonrió, pero era una sonrisa cansada, triste. «Buenos días, papá. ¿Dormiste algo?» «Un poco», mentí. «¿Y tú?» «No mucho». Nos sentamos a desayunar en silencio. La comida sabía a cartón, pero ambos hicimos el esfuerzo de comer. Estábamos a mitad del desayuno cuando sonó el timbre. Ambos nos miramos. Eran las 8 de la mañana. ¿Quién podría ser? Mauricio se levantó y fue a la puerta. Yo lo seguí, algo en mi estómago retorciéndose con anticipación. Cuando abrió la puerta, Regina estaba ahí. Se veía terrible. Tenía el maquillaje corrido, los ojos hinchados de tanto llorar, el cabello revuelto. Todavía llevaba el vestido de novia, arrugado y manchado. Parecía no haber dormido en toda la noche. «Mauricio», dijo con voz quebrada. «Por favor, tenemos que hablar». Mi hijo no se movió de la entrada. No la invitó a pasar. Simplemente la miró con una expresión que no pude descifrar. «No hay nada de qué hablar, Regina». «Sí lo hay», insistió ella, y ahora las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas otra vez. Lo siento muchísimo. No debí haber reído. Fue un error, estaba nerviosa, no sabía cómo reaccionar y elegiste reírte», la interrumpió Mauricio con voz plana. «Cuando tu padre insultó al mío de la forma más cruel posible, tú elegiste reírte». Regina se tambaleó como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Lo sé y me odio por eso. Pero Mauricio, por favor, amamos. Nos casamos. No puedes simplemente tirar todo eso ¿Por qué?» La voz de Mauricio subió de tono por primera vez. ¿Por defender a mi padre? ¿Por esperar que la persona con la que me casé tuviera un mínimo de decencia y respeto? Regina, tu familia me ha estado tratando como basura desde el día que nos conocimos. Y yo lo toleré. Toleré los comentarios, las insinuaciones, las miradas de desprecio. Lo toleré porque te amaba y pensé que tú eras diferente. Pero anoche demostraste que eres exactamente como ellos. No lo soy, sollozó ella. No soy como ellos. Mi papá estaba borracho, dijo algo horrible, pero yo no pienso así. Yo te amo. Amo a tu familia. Mentira, dijo Mauricio con voz fría. Si amaras a mi familia, habrías defendido a mi padre. Habrías detenido a tu padre antes de que llegara tan lejos. Pero no lo hiciste. Y esa risa, Regina, esa risa me mostró tu verdadero rostro. Ella extendió las manos hacia él, desesperada. Dame otra oportunidad. Por favor. Podemos ir a terapia, podemos trabajar en esto. Hablaré con mi papá, haré que se disculpe, haré lo que sea necesario. No, dijo Mauricio con finalidad. Se acabó. Vete, Regina. Ella se quedó ahí, temblando, mirándolo con incredulidad. Luego su mirada se deslizó hacia mí, de pie detrás de Mauricio. Y por un segundo, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era arrepentimiento, era resentimiento. Me culpaba. En su mente retorcida, yo era el problema. Yo era la razón por la que su matrimonio perfecto se había desmoronado. Esto es tu culpa, me dijo con voz llena de veneno. Si no fueras tan insignificante, nada de esto habría pasado. Mi papá nunca habría. No terminó la frase porque Mauricio dio un paso adelante,
poniéndose entre ella y yo como un escudo. «Sal de aquí», dijo con voz peligrosamente baja. «Ahora, antes de que digas algo de lo que realmente te arrepientas». Regina retrocedió, asustada por la intensidad en su voz. Dio media vuelta y corrió hacia un auto estacionado en la calle donde Lucía, su madre, esperaba en el asiento del conductor. Las vi alejarse rápidamente, y solo entonces me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Mauricio cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando profundo. «¿Estás bien?», le pregunté, aunque era una pregunta estúpida dadas las circunstancias. Él asintió, pero vi que le temblaban las manos. Lo había mantenido todo junto frente a Regina, pero ahora que ella se había ido, las emociones amenazaban con desbordarse. «La amaba», susurró. «Realmente la amaba, papá. Y duele tanto». Me acerqué y lo abracé. Mi hijo, mi niño grande, se derrumbó en mis brazos y finalmente dejó salir todo el dolor que había estado conteniendo. Lloró en mi hombro como no lo había hecho desde que era pequeño, y yo lo sostuve, acariciando su cabeza, murmurando palabras de consuelo que probablemente no significaban nada pero que necesitaba decir de todas formas. Nos quedamos así por mucho tiempo, dos hombres rotos tratando de encontrar fuerza el uno en el otro. Y mientras lo sostenía, supe que lo peor aún no había llegado. Porque José no era el tipo de hombre que aceptaría la humillación sin contraatacar. Y tenía razón. No tuvimos que esperar mucho. Esa misma tarde, alrededor de las 3, otro auto se detuvo frente a mi casa. Esta vez era un Mercedes negro reluciente que reconocí inmediatamente. José salió del auto con movimientos bruscos, su traje impecable contrastando con la furia mal contenida en su rostro. No venía solo. Lucía lo acompañaba, y detrás de ellos, Regina salía lentamente del asiento trasero con la mirada baja. Mauricio y yo los vimos llegar desde la ventana de la sala. «¿Quieres que me encargue de esto solo?», preguntó mi hijo, su mandíbula tensa. «No», respondí con más firmeza de la que sentía. «Vamos juntos». Salimos a la puerta antes de que pudieran tocar el timbre. José se detuvo en medio del pequeño jardín delantero, mirando la casa con desdén apenas disimulado. Podía ver sus ojos evaluando todo: la pintura descascarada en los marcos de las ventanas, el pasto que necesitaba corte, la modesta estructura que probablemente cabía 3 veces dentro de su sala de estar. «Mauricio», comenzó José con voz controlada pero tensa, «necesitamos hablar como hombres civilizados». «No tengo nada que hablar contigo», respondió mi hijo sin moverse del umbral. José apretó la mandíbula. «Mira, sé que anoche me pasé de copas. Dije cosas que no debía haber dicho. Pero eso no es razón para destruir un matrimonio. Regina está destrozada. Tú estás destrozada. Todos estamos sufriendo por esto». «¿Todos?», repitió Mauricio con incredulidad. «¿Mi padre también cuenta en ese todos? ¿O solo importan los sentimientos de tu familia?». José hizo un gesto impaciente con la mano, como espantando una mosca. «Tu padre es un hombre adulto. Estoy seguro de que puede superar un comentario hecho bajo los efectos del alcohol. No es el fin del mundo». Sentí la ira burbujeando en mi pecho, pero antes de que pudiera hablar, Mauricio se adelantó. «No es el fin del mundo para ti», dijo con voz cortante. «Porque tú no fuiste quien recibió el insulto frente a 200 personas. No fuiste tú quien tuvo que sentarse ahí mientras te humillaban y te llamaban fracasado. No fuiste tú quien vio a su propia familia política reírse de tu dolor». José bufó. «Ay, por favor. ¿Tanto drama por una palabrita? Mira, vine aquí a ofrecerles una solución razonable». Francisco se volvió hacia mí por primera vez, sus ojos fríos como el hielo. «Te ofrezco $50,000. Como compensación por cualquier incomodidad que hayas experimentado anoche. Y ustedes dos», señaló a Mauricio y a mí, «firman un acuerdo de que esto se acaba aquí. Regina y Mauricio vuelven a estar juntos, seguimos adelante como si nada hubiera pasado, y todos somos felices». El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirse físicamente. Me quedé mirando a José, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. $50,000? Pensaba que mi dignidad, que el respeto a mi hijo, que todo lo que había pasado podía comprarse con dinero. «Vete», dije con voz baja pero firme. «Perdón». José ladeó la cabeza como si no hubiera escuchado bien. «Que te vayas de mi propiedad», repetí, esta vez más alto. «Ahora». José se rió, pero era una risa sin humor. «¿Propiedad?
Esta caja de cerrillos que llamas casa probablemente vale menos que mi auto. No te hagas el digno conmigo, Francisco. Sé exactamente quién eres. Sé cuánto ganas, sé cuánto tienes en el banco, sé que estás a 2 pagos de perder este lugar. Así que no rechaces mi oferta tan rápido. $50,000 podrían cambiar tu vida. Mi vida no necesita ser cambiada, respondí sintiendo como la sangre me hervía en las venas. Y definitivamente no necesita tu dinero sucio. La máscara de civilidad de José finalmente se resquebrajó. Su rostro se puso rojo, las venas en su cuello se marcaron, y dio un paso amenazante hacia adelante. ¿Dinero sucio? Yo he construido un imperio con mis propias manos. Empleo a cientos de personas. Pago más impuestos en un mes de lo que tú has ganado en toda tu miserable vida. ¿Y te atreves a llamar a mi dinero sucio? Sí, dije sin retroceder. Porque viene de un hombre que cree que puede comprar respeto, comprar amor, comprar su salida de cualquier situación en la que sus acciones tienen consecuencias. Un hombre que insulta a otros para sentirse superior. Un hombre que crió a una hija que piensa que reírse de la humillación ajena es aceptable. Así que sí, José, tu dinero está tan sucio como tu carácter. Por un momento pensé que iba a golpearme. Vi sus puños cerrarse, vi cómo su cuerpo se tensaba. Pero Mauricio se interpuso entre nosotros, alto e imponente. Tócalo, dijo con voz peligrosamente calmada, y te juro que te arrepentirás por el resto de tu vida. José retrocedió, pero su rabia no disminuyó. Se volvió hacia Regina, que había permanecido en silencio todo este tiempo, y le gritó, ¿vas a quedarte ahí parada? Haz algo. Dile que vuelva contigo. Regina levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, y por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, encontraría el coraje para hacer lo correcto, para disculparse genuinamente, para reconocer el daño causado, para mostrar que era mejor que sus padres. Pero en lugar de eso, miró a Mauricio y dijo con voz temblorosa, ¿por qué no puedes simplemente superarlo? Todos cometemos errores. Mi papá se disculpó. Yo me disculpé. ¿Qué más quieres de nosotros? Mauricio la miró con una mezcla de incredulidad y tristeza profunda. Quería que fueras diferente, dijo en voz baja. Quería creer que la mujer de la que me enamoré estaba ahí, bajo todas las capas de privilegio y arrogancia. Pero no lo estás, ¿verdad? Nunca lo estuviste. Regina sollozó y Lucía finalmente habló por primera vez. Mauricio, mi amor, estás siendo irracional. Todas las parejas atraviesan momentos difíciles. Esto no tiene que ser el fin. Piensa en todo lo que están tirando. Piensa en el futuro que podrían tener juntos. Nosotros podemos darte oportunidades que nunca. ¿Oportunidades? La interrumpió Mauricio con una risa amarga. ¿Te refieres a la oportunidad de pasarme la vida sintiéndome inferior? ¿La oportunidad de escuchar comentarios pasivo-agresivos sobre mi familia en cada cena? ¿La oportunidad de criar hijos que aprendan que está bien menospreciar a las personas por su cuenta bancaria? No, gracias. Prefiero construir mi propia vida con mi propia dignidad intacta. Lucía palideció. José, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, intentó un último enfoque. Está bien, dijo levantando las manos en un gesto de rendición falsa. Veo que el dinero no los convence. Entonces hablemos de otra cosa. ¿Saben lo que puedo hacer con mis contactos? Puedo hacer que sea muy difícil para ti encontrar trabajo, Mauricio. Puedo hacer que tu nombre sea fango en esta ciudad. Conozco gente importante, y una palabra mía puede cerrar puertas que ni siquiera sabías que existían. La amenaza quedó suspendida en el aire como veneno. Vi cómo Mauricio procesaba las palabras, cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la comprensión y finalmente a algo que solo puedo describir como determinación pura. Hazlo, dijo Mauricio dando un paso hacia José. Adelante. Usa todos tus contactos, toda tu influencia, todo tu poder. Porque déjame decirte algo, José. Yo no necesito tu ayuda para tener éxito. He llegado hasta aquí con mi propio esfuerzo, con mi propia inteligencia, con mi propio trabajo duro. Y seguiré adelante sin ti. Pero tú, señaló con el dedo, tú necesitas que la gente te tema para sentirte poderoso. Y eso dice mucho más sobre ti de lo que cualquier insulto que lanzaste anoche. José abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras. Por primera vez desde que lo conocía, vi algo parecido a la incertidumbre en sus ojos. Mauricio no había terminado. Y déjame decirte algo más. Anoche, cuando me casé con tu hija,
se suponía que era el día más feliz de mi vida. Pero la verdad es que me sentí aliviado cuando todo se derrumbó. Aliviado, porque finalmente pude ver con claridad lo que había estado negando durante meses. Que me estaba casando con alguien que nunca me vería como un igual, que siempre me consideraría menos que ella. Y prefiero estar solo que vivir esa mentira. Regina estalló en llanto nuevamente. Te amaba, te amo. Gritó entre sollozos. Entonces debiste haberme amado lo suficiente como para defenderme a mí y a mi padre, respondió Mauricio con voz suave pero inflexible. Pero no lo hiciste. Y esa es una herida que ninguna disculpa puede sanar. José tomó a Regina del brazo, su rostro una máscara de furia y humillación. Vámonos. Ya perdimos suficiente tiempo con esta gente. Lucía lo siguió, lanzándonos una última mirada de desdén antes de subir al Mercedes. Pero antes de que pudieran arrancar, Mauricio gritó, José, una cosa más. José bajó la ventanilla, su expresión todavía furiosa. Anoche llamaste fracasado a mi padre. Pero un fracasado es alguien que llega al final de su vida y se da cuenta de que nunca amó realmente, nunca se mantuvo firme en sus principios, nunca fue genuino. Y por esa definición, el único fracasado aquí eres tú. El Mercedes arrancó con un rugido, dejando marcas de neumáticos en la calle tranquila. Mauricio y yo nos quedamos ahí, en el jardín, viendo cómo desaparecían. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina todavía corría por mis venas. Miré a mi hijo, este hombre extraordinario que había sacrificado su matrimonio por defenderme, y sentí una mezcla abrumadora de amor, orgullo y tristeza. Lo siento, susurré. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Mauricio me miró con ojos cansados pero serenos. No tienes nada de qué disculparte, papá. Nada de esto es tu culpa. Si algo, debería agradecerte. Me enseñaste lo que significa tener columna vertebral. Me enseñaste que algunas cosas no se negocian. Entramos a la casa y el silencio nos envolvió como una manta pesada. Mauricio se dejó caer en el sofá, se cubrió el rostro con las manos y suspiró profundamente. Yo me senté a su lado, sin saber qué decir, sin saber cómo consolar a alguien que acaba de perder a la persona que amaba por defender a su padre. ¿Crees que hice lo correcto?, preguntó de repente, su voz amortiguada por sus manos. Sí, respondí sin dudar. Hiciste lo único correcto posible. Te mantuviste fiel a ti mismo. No se siente como lo correcto, admitió bajando las manos. Sus ojos estaban rojos. Se siente como si me hubiera arrancado el corazón. Lo sé, dije suavemente. Cuando tu madre murió, me sentí exactamente así, como si hubiera un agujero en mi pecho que nunca se llenaría. Pero con el tiempo, aprendes a vivir con el dolor. Aprendes que el dolor es el precio del amor, y que vale la pena pagarlo porque significa que tuviste algo real. Mauricio asintió lentamente. ¿La extrañas todavía? Todos los días, confesé. Pero ya no duele de la misma forma. Ahora es más como un recuerdo suave, una melancolía dulce. Y estoy agradecido por el tiempo que tuvimos juntos, por ti, por todo lo que construimos. ¿Crees que algún día me sentiré así sobre Regina? Su voz era tan esperanzada, tan vulnerable, que me rompió el corazón. Creo que te sentirás agradecido por haber escapado, dije honestamente. Y creo que encontrarás a alguien mejor, alguien que te vea por quien realmente eres y te ame sin condiciones. Mauricio esbozó una sonrisa débil. Hablas como si tuvieras una bola de cristal. No necesito una bola de cristal, respondí. Solo necesito conocer a mi hijo. Eres inteligente, amable, leal y valiente. Cualquier mujer con 2 dedos de frente se sentiría afortunada de tenerte. Nos quedamos en silencio otra vez, pero era un silencio cómodo, sanador. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Los días siguientes fueron extraños. Mauricio se quedó conmigo, durmiendo en su antigua habitación que yo había mantenido prácticamente intacta desde que se mudó. Algunas mañanas lo escuchaba llorar silenciosamente al otro lado de la pared, y esas noches eran las más difíciles porque no sabía cómo ayudarlo. El duelo por una relación rota es peculiar. No es como la muerte, donde hay cierre, donde sabes que la persona se fue y no volverá. Es más confuso, más doloroso en cierto sentido, porque la persona todavía existe en algún lugar del mundo, viviendo su vida sin ti. Regina lo llamaba constantemente. Dejaba mensajes de voz larguísimos, alternando entre súplicas y acusaciones. A veces sonaba arrepentida, otras veces sonaba furiosa,
culpándolo por arruinar sus vidas. Mauricio nunca respondía, pero yo sabía que escuchaba los mensajes porque lo veía mirar el teléfono con expresión atormentada. «Puedes hablar con ella si necesitas hacerlo», le dije una noche durante la cena. Negó con la cabeza. «No hay nada que decir. Cada vez que escucho su voz, recuerdo esa risa. Y eso mata cualquier sentimiento que pudiera quedar». Entendía lo que quería decir. Hay ciertas traiciones que dejan cicatrices permanentes, ciertos momentos que no pueden deshacerse sin importar cuánto lo intentes. Una semana después de la boda cancelada, comenzamos a escuchar rumores. Uno de los vecinos me detuvo en el supermercado para preguntarme si era cierto que la boda se había cancelado. Otro me comentó que había visto algo en redes sociales sobre un escándalo en una boda. Al principio intentamos ignorarlo, pero era difícil cuando podía sentir los ojos de la gente sobre ti donde quiera que fueras. Mauricio volvió al trabajo después de una semana de ausencia. Sus compañeros fueron amables, nadie le preguntó directamente qué había pasado, pero podía sentir la curiosidad en el aire. Algunas personas lo miraban con lástima, otras con admiración por haberse mantenido firme. Entonces, un día, las cosas comenzaron a cambiar de forma inesperada. Un amigo mutuo de Mauricio y Regina, alguien que había estado en la boda, publicó un mensaje en redes sociales. No mencionó nombres, pero el contexto era claro. Habló sobre presenciar un momento en el que un padre fue humillado públicamente por su consuegro, y cómo el novio defendió a su padre con dignidad y valentía. El mensaje se volvió viral. Miles de personas lo compartieron, comentaron, expresaron apoyo. La historia resonó con mucha gente que había experimentado situaciones similares, que habían sido menospreciados por su estatus económico, que habían visto a sus padres ser tratados con desprecio. Y aunque el amigo nunca mencionó a José por nombre, la gente comenzó a investigar. Vivíamos en una ciudad no tan grande, y no era difícil conectar los puntos. Pronto, el nombre de José comenzó a circular. Algunas personas que habían hecho negocios con él salieron a compartir sus propias experiencias sobre su arrogancia y trato despectivo hacia empleados y clientes que consideraba inferiores. Una ex empleada publicó sobre cómo José la había despedido por negarse a mentir en registros contables para evadir impuestos. Otro cliente reveló que José le había vendido un auto defectuoso y se había negado a honrar la garantía, usando sus abogados para intimidarlo hasta que desistió. Era como si la humillación pública hubiera roto una represa, y ahora toda la verdad sobre quién era realmente José estaba saliendo a la luz. Su reputación, tan cuidadosamente construida, comenzó a desmoronarse. Los contratos empezaron a cancelarse. Clientes importantes comenzaron a llevar su negocio a otros concesionarios. José intentó controlar el daño con declaraciones públicas, pero cada intento solo empeoraba las cosas. Sus disculpas sonaban vacías, sus excusas poco convincentes. La gente podía ver a través de él ahora, y una vez que esa máscara cae, es casi imposible volver a ponérsela. Pero lo más devastador fue lo que sucedió dentro de su propia familia. Una tarde, casi 2 semanas después de la boda cancelada, Regina apareció en nuestra puerta otra vez. Esta vez venía sola, sin sus padres, sin su actitud defensiva. Se veía diferente, más delgada, más pálida, con ojeras profundas que el maquillaje no podía ocultar. «Mauricio», dijo cuando él abrió la puerta, su voz apenas un susurro. «Necesito hablar contigo. Por favor. Solo 5 minutos». Mauricio dudó, mirándome por encima del hombro. Asentí levemente. Necesitaba este cierre, ambos lo necesitaban. Salió al porche y cerró la puerta detrás de él, dándoles privacidad. Yo me quedé dentro, sin intentar escuchar pero inevitablemente captando fragmentos de la conversación. La voz de Regina era quebrada, llena de arrepentimiento genuino por primera vez. «Lo perdí todo», la escuché decir. «Mi mamá dejó a mi papá. Descubrió que ha estado mintiendo sobre el dinero. Resulta que no somos tan ricos como él hacía creer. Tiene deudas enormes, hipotecas sobre propiedades que pensábamos que eran nuestras. Todo era una fachada». Hubo un silencio largo. «Y mi papá», continuó Regina, «está destrozado. Su negocio está colapsando. Perdió la mitad de sus clientes. Los bancos están llamando. Y yo perdí al único hombre que realmente me amó». «Regina», dijo Mauricio con voz cansada, «vine aquí a decirte que lamento haberte lastimado. Pero no puedo volver contigo. Lo que pasó esa noche me mostró algo que no puedo ignorar». «Lo sé», sollozó ella. «Lo sé. Y no vine a pedirte que volvieras. Solo vine a decirte que tenías razón.
Sobre todo. Sobre mi familia, sobre mí. Y a disculparme de verdad. No porque quiera algo de ti, sino porque lo mereces. Escuché pasos, el sonido de alguien alejándose. Miré por la ventana y vi a Regina caminando hacia su auto, un modelo mucho más modesto que el que solía conducir. Mauricio se quedó en el porche por un largo rato antes de entrar. Cuando lo hizo, sus ojos brillaban pero no estaba llorando. ¿Estás bien?, pregunté. Creo que sí, respondió lentamente. Creo que finalmente estoy bien. Y en ese momento, supe que habíamos sobrevivido lo peor. Habíamos pasado por el fuego y salimos chamuscados pero no destruidos. Más fuertes, en realidad. Con nuestra dignidad intacta y nuestra relación más sólida que nunca. Pero la historia de José y su familia aún no había terminado de desarrollarse. Y las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban a manifestarse en toda su magnitud. Porque la verdad, una vez liberada, tiene vida propia. Y la verdad sobre José era más oscura de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Los siguientes días trajeron revelación tras revelación. El periódico local publicó un artículo sobre irregularidades en los negocios de José. La investigación reveló que había estado sobornando inspectores para pasar autos que no cumplían con los estándares de seguridad, que había manipulado registros de mantenimiento, que había amenazado legal y económicamente a clientes que intentaban denunciarlo. Todo salió. Cada secreto, cada mentira, cada esquina cortada en nombre del éxito y las apariencias. Y con cada revelación, José se hundía más profundo. Lucía, quien había abandonado a José cuando descubrió las mentiras financieras, dio una entrevista donde habló sobre años de manipulación emocional, sobre cómo José controlaba cada aspecto de sus vidas con dinero y amenazas, sobre cómo ella había vivido con miedo constante de no estar a la altura de sus expectativas imposibles. Regina perdió amigos que descubrieron que ella había sabido sobre algunas de las prácticas cuestionables de su padre y nunca dijo nada. La familia que había parecido tan perfecta, tan unida, tan superior a todos los demás, se desmoronó en cuestión de semanas. José tuvo que vender la casa grande. Los autos de lujo desaparecieron uno por uno. Los empleados fueron despedidos en masa cuando el negocio colapsó finalmente bajo el peso de las deudas y la pérdida de clientes. Regina tuvo que mudarse a un apartamento pequeño y buscar trabajo por primera vez en su vida. Lucía se fue a vivir con su hermana en otro estado, cortando todo contacto con José y pidiendo el divorcio. Era como ver un castillo de naipes derrumbarse en cámara lenta. Y lo más perturbador era que nosotros no tuvimos que hacer nada para que sucediera. No buscamos venganza, no difundimos rumores, no los atacamos. Simplemente nos mantuvimos firmes en nuestra dignidad, y la verdad hizo el resto del trabajo. Mauricio seguía la saga con una mezcla de fascinación y tristeza. No siento alegría, me dijo una noche mientras leíamos otro artículo sobre la caída de José. Pensé que sí, pero no. Solo siento vacío, como si hubiera perdido algo que nunca realmente tuve. Perdiste una ilusión, le dije. Y eso siempre duele, incluso cuando sabes que era falsa. ¿Crees que José alguna vez aprenderá?, preguntó mirándome con curiosidad genuina. ¿Crees que todo esto lo cambiará? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Honestamente, no lo sé. Algunas personas son capaces de reflexionar y crecer a partir de sus errores. Otras se vuelven más amargas, más resentidas, culpando al mundo por sus propias acciones. José tiene que decidir quién quiere ser. Pero esa no es nuestra responsabilidad. Mauricio asintió lentamente. Tenías razón, ¿sabes? Sobre todo. Sobre Regina, sobre su familia, sobre lo que realmente importa en la vida. Debí haberte escuchado desde el principio. No, dije firmemente. Necesitabas aprender por ti mismo. Si yo te hubiera forzado a alejarte de Regina, siempre te habrías preguntado qué habría pasado. Siempre me habrías culpado, aunque sea en secreto. Pero ahora lo sabes. Y esa es una lección que nadie puede enseñarte. Tienes que vivirla. Pasaron los meses. El escándalo de José eventualmente se desvaneció de los titulares, reemplazado por nuevas historias, nuevos dramas. La vida, como siempre, continuó. Mauricio comenzó a sanar. Poco a poco, día a día. Volvió a sonreír genuinamente. Comenzó a hacer planes para el futuro. Incluso empezó a salir con amigos otra vez, algo que no había hecho durante su relación con Regina porque ella siempre quería que pasara tiempo con su círculo social en su lugar. Una tarde,
Casi 6 meses después de la boda cancelada, Mauricio llegó a casa con una expresión que no le había visto en mucho tiempo. Emoción. Esperanza. Papá, dijo sentándose frente a mí en la mesa de la cocina, he estado pensando. Durante todos estos meses, trabajando, procesando todo lo que pasó, me di cuenta de algo. No quiero seguir trabajando para otras personas. Quiero construir algo propio. Quiero empezar mi propia firma de consultoría en ingeniería. Lo miré con orgullo creciendo en mi pecho. Eso suena increíble, hijo. ¿Tienes un plan? Tengo algo mejor que un plan. Tengo ahorros, tengo contactos de clientes que confían en mi trabajo, y tengo el conocimiento. Lo único que necesito es el coraje para dar el salto. Y creo que finalmente lo tengo. Siempre lo has tenido, le dije. Solo necesitabas recordarlo. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Mauricio trabajaba incansablemente en establecer su negocio. Yo lo ayudaba como podía, encargándome de la contabilidad básica, revisando contratos, siendo su tabla de apoyo cuando dudaba. Ver a mi hijo construir algo desde cero, con sus propias manos y mente, fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Y su negocio prosperó. Resultó que había muchas empresas pequeñas y medianas que necesitaban exactamente el tipo de servicios que Mauricio ofrecía. Su reputación de honestidad e integridad, reforzada irónicamente por la historia de cómo había defendido a su padre, le abrió puertas. Un año después de la boda cancelada, Mauricio me invitó a cenar en un restaurante elegante. Pensé que simplemente quería celebrar el éxito de su empresa, pero cuando llegamos, había más gente esperando. Antiguos profesores, compañeros de trabajo, amigos de toda la vida. Era una celebración, pero no del tipo que yo esperaba. Papá, dijo Mauricio poniéndose de pie con una copa en la mano, reuní a toda esta gente aquí porque necesitaba que escucharan algo. Hace un año, alguien te llamó fracasado. Y ese momento, aunque doloroso, terminó siendo el catalizador para los mejores cambios en nuestras vidas. Pero necesito que todos aquí sepan algo. Francisco, mi padre, es el hombre más exitoso que conozco. No porque tenga dinero o propiedades o un título impresionante, sino porque me crió con amor, me enseñó valores que ninguna escuela podría enseñar, y me mostró que la verdadera riqueza está en la integridad y las relaciones genuinas. Todo lo que he logrado, todo lo que soy, viene de él. Y si hay un fracasado en esta historia, definitivamente no es mi padre. La sala estalló en aplausos. Yo me quedé sentado, con lágrimas rodando por mis mejillas sin poder detenerlas, abrumado por la emoción. Todas las dudas que había albergado, todos los momentos en que me cuestioné si había sido suficiente, si había hecho lo correcto, se desvanecieron en ese instante. Había sido suficiente. Siempre había sido suficiente. Después de la cena, mientras caminábamos hacia mi auto, Mauricio me pasó el brazo por los hombros. Gracias, papá. Por todo. Por nunca rendirte. Por enseñarme lo que significa ser un hombre de verdad. No tienes que agradecerme, dije con voz ronca. Ser tu padre ha sido el mayor honor de mi vida. Y ser tu hijo, respondió con una sonrisa, ha sido mi mayor bendición. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en el mismo lugar donde me había sentado la noche de la boda, mirando las estrellas a través de la ventana. Pensé en todo el camino que habíamos recorrido. En el dolor, la humillación, la pérdida. Pero también en el crecimiento, la sanación, la redención. Pensé en José y su familia desmoronada. No sentía alegría por su caída, pero tampoco tristeza. Solo una sensación tranquila de que la justicia, de alguna manera, se había hecho. No a través de venganza o malicia, sino simplemente permitiendo que la verdad saliera a la luz. Pensé en Regina y me pregunté cómo estaría. Si habría aprendido algo de todo esto. Si habría encontrado su propio camino lejos de la sombra tóxica de su padre. Esperaba que sí. Esperaba que ella también encontrara sanación. Y pensé en mi esposa, en cómo habría estado orgullosa de Mauricio, de cómo habríamos enfrentado esto juntos si ella estuviera viva. Pero también me di cuenta de que había hecho un buen trabajo solo. No perfecto, nunca perfecto, pero lo suficientemente bueno. Y al final del día, eso era todo lo que importaba. Miré la foto de mi esposa en la mesita de noche. Lo hicimos bien, le susurré a su imagen sonriente. Nuestro hijo es un hombre bueno. Tú estarías orgullosa. Y en el silencio de esa noche, casi pude escuchar su voz respondiéndome. Siempre estuve orgullosa. De los dos. Cerré los ojos y, por primera vez en años,
dormí profundamente sin preocupaciones, sin dudas, sin miedo. Porque finalmente entendía algo fundamental. El éxito no se mide en dólares o propiedades. Se mide en la calidad de las personas que criamos, en la integridad que mantenemos, en el amor que compartimos. Y por esa medida, yo era el hombre más rico del mundo. Los años que siguieron fueron más tranquilos, más suaves, como el final de una tormenta que finalmente cede y deja un cielo limpio y despejado. La empresa de Mauricio creció de manera constante. Contrató empleados, abrió una pequeña oficina en el centro de la ciudad, comenzó a trabajar en proyectos cada vez más ambiciosos. Y a través de todo eso, nunca olvidó de dónde venía ni quién lo había apoyado cuando no tenía nada más que un sueño. Yo me jubilé finalmente a los 63 años. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Quería disfrutar de mis días sin el peso de responsabilidades laborales, quería leer libros que había pospuesto durante años, quería simplemente existir sin prisa. Mauricio insistió en ayudarme financieramente, y después de mucha resistencia de mi parte, finalmente acepté. No porque lo necesitara desesperadamente, sino porque entendí que darme esa ayuda le daba paz a él. Era su manera de devolverme todo lo que yo le había dado. Una tarde de primavera, 2 años después de la boda cancelada, Mauricio llegó a mi casa con alguien. Una mujer. Su nombre era Mónica y era arquitecta. Se habían conocido en un proyecto de trabajo y habían comenzado a salir lentamente, sin prisa, construyendo una relación sobre cimientos sólidos de respeto y amistad genuina. La primera vez que la vi, noté la diferencia inmediatamente. La forma en que Mónica miraba a Mauricio no tenía nada de la posesividad o el cálculo que había visto en los ojos de Regina. Era una mirada limpia, cálida, llena de admiración genuina. Y cuando me conoció, me extendió la mano con una sonrisa sincera. Señor Francisco, he escuchado mucho sobre usted. Mauricio habla de usted constantemente. Espero que cosas buenas, bromeé, y ella se rió con naturalidad. Solo cosas maravillosas. Me habló sobre cómo lo crió solo, sobre los sacrificios que hizo, sobre los valores que le enseñó. Y después de conocerlo, puedo ver de dónde sacó Mauricio su bondad. No era adulación vacía. Podía sentir la sinceridad en sus palabras. Y a medida que pasamos la tarde juntos, conversando sobre todo y nada, me di cuenta de algo importante. Esta era la persona correcta para mi hijo. No porque fuera perfecta, sino porque era real. Genuina. Sin máscaras ni pretensiones. Cuando se fueron esa noche, me senté en mi sofá con una taza de té y sonreí. La vida, con todas sus vueltas inesperadas, finalmente había llevado a Mauricio al lugar correcto. Un año después, Mauricio y Mónica se comprometieron. La propuesta fue simple y hermosa, en el parque donde solían caminar juntos los domingos por la mañana. Nada de espectáculos elaborados ni anillos caros. Solo 2 personas que se amaban decidiendo construir una vida juntos. La boda se planeó de manera completamente diferente a la anterior. Sería pequeña e íntima, solo familia cercana y amigos verdaderos. En un jardín sencillo, sin ostentación ni lujos innecesarios. Mauricio vino a hablar conmigo una noche mientras hacían los preparativos. Se sentó a mi lado con expresión seria. Papá, necesito preguntarte algo importante. ¿Estarás bien en esta boda? Sé que la última vez fue, bueno, traumática. Y si sientes que es demasiado, lo entenderé completamente. Tomé su mano entre las mías. Hijo, aquella no era una boda real. Era una producción, un espectáculo diseñado para impresionar a extraños. Esta será diferente. Esta será una celebración de amor verdadero. Y no me la perdería por nada del mundo. Sus ojos se humedecieron. Te amo, papá. Yo también te amo, hijo. El día de la boda llegó con un clima perfecto. El sol brillaba suave entre las nubes, había una brisa ligera que movía las flores en el jardín. Mauricio estaba nervioso pero radiante. Y cuando Mónica apareció caminando hacia él, vestida con un traje sencillo pero elegante, la expresión en el rostro de mi hijo fue de pura felicidad. La ceremonia fue breve y hermosa. Los votos fueron personales, escritos por ellos mismos, llenos de promesas sobre apoyo mutuo, crecimiento conjunto y amor incondicional. No hubo menciones de estatus o apariencias. Solo 2 personas comprometiéndose a ser compañeros en esta aventura llamada vida. Durante la recepción, que fue simplemente un almuerzo con los invitados en el mismo jardín, Mauricio se puso de pie para dar un discurso. Mi corazón se aceleró por un momento, recuerdos de la última vez inundando mi mente. Pero su voz era tranquila, feliz.
Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy. Especialmente quiero agradecer a mi padre, Francisco. Papá, hace unos años, alguien te llamó fracasado. Y esa persona no podía estar más equivocada. Tú me mostraste lo que significa el verdadero éxito. Me enseñaste que la riqueza está en las relaciones que construyes, en la integridad que mantienes, en el amor que das sin esperar nada a cambio. Y gracias a esas lecciones, pude reconocer el amor verdadero cuando finalmente llegó a mi vida. Se volvió hacia Mónica, tomando su mano. Mónica, gracias por amarme no por lo que tengo, sino por quién soy. Gracias por amar a mi padre tanto como yo. Gracias por enseñarme que el amor no tiene que ser complicado o doloroso. Puede ser simple, honesto y lleno de alegría. Todos aplaudieron. Yo estaba llorando abiertamente ahora, sin vergüenza ni reservas. Eran lágrimas de felicidad pura, de gratitud por haber llegado a este momento. Mónica se acercó después del discurso y me abrazó. Gracias por criar a un hombre tan maravilloso, me susurró al oído. Prometo cuidarlo y amarlo como se merece. Lo sé, respondí. Puedo verlo en tus ojos. La fiesta continuó con música suave, comida deliciosa y conversaciones genuinas. Nadie mencionó cuánto costó el evento. Nadie compitió por atención ni hizo alarde de posesiones. Era simplemente gente que se apreciaba mutuamente, celebrando un momento hermoso. Al final de la noche, mientras los invitados se despedían, me quedé sentado en una banca del jardín, observando a Mauricio y Mónica bailar bajo las luces de hadas. Se movían lentamente, abrazados, completamente absortos el uno en el otro. Y en ese momento tuve una revelación. Todo lo que había sucedido con Regina y José, todo el dolor y la humillación, había sido necesario. No porque fuera justo o merecido, sino porque nos había llevado a este lugar. Había enseñado a Mauricio lecciones que ninguna vida fácil podría haber enseñado. Le había mostrado el verdadero valor de la integridad, de defender tus principios, de proteger a quienes amas. Y ahora, gracias a esas lecciones, había encontrado una compañera que compartía esos valores. A veces el universo nos rompe para reconstruirnos más fuertes. A veces el dolor es el precio de la sabiduría. Y a veces, las personas que intentan destruirnos terminan siendo los catalizadores de nuestra mayor transformación. Pensé en José y me pregunté cómo estaría. Había oído rumores de que había logrado estabilizar parcialmente su negocio, que estaba intentando reconstruir su vida de manera más humilde. No sabía si había aprendido algo realmente o si solo estaba esperando otra oportunidad para volver a sus viejos hábitos. Pero eso ya no era mi problema ni mi preocupación. Pensé en Regina también. Alguien me había dicho que estaba trabajando como asistente administrativa en una pequeña empresa, que había cortado contacto con su padre y estaba tratando de encontrar su propia identidad fuera de la sombra de su familia. Esperaba que lo lograra. Esperaba que encontrara su propia paz. Mauricio se acercó, interrumpiendo mis pensamientos. ¿En qué piensas, papá? Sonreí. En lo afortunado que soy. En lo orgulloso que estoy de ti. En lo hermosa que es esta noche. Se sentó a mi lado. Esta es la boda que siempre debí tener. Esta es la boda que merecías, lo corregí. Y Mónica es la persona que mereces. Nos quedamos sentados en esa banca, padre e hijo, viendo cómo la noche se extendía tranquila sobre el jardín. Las luces parpadeaban suavemente, la música había bajado a un murmullo, y los últimos invitados se despedían con abrazos largos y promesas de volver a verse pronto. ¿Sabes?, dijo Mauricio después de un largo silencio, a veces me pregunto qué habría pasado si esa noche no hubiera cancelado la boda. Si hubiera dejado pasar el insulto, si hubiera elegido el camino fácil. Habría sido miserable, respondí sin dudar. Y eventualmente habrías llegado al mismo punto, pero con más tiempo perdido, tal vez con hijos involucrados, con más dolor acumulado. Asintió lentamente. Tienes razón. Fue el momento más difícil de mi vida, pero también el más clarificador. Ese segundo, cuando escuché a José insultarte y vi a Regina reírse, algo cambió dentro de mí. Fue como si finalmente pudiera ver con absoluta claridad quién era realmente y qué quería de la vida. ¿Y qué es lo que quieres?, pregunté con curiosidad genuina. Quiero una vida simple pero significativa. Quiero trabajar en proyectos que me apasionen, no solo que me paguen bien. Quiero una compañera que sea mi igual, no alguien que me vea como un proyecto de mejora. Quiero criar hijos, cuando lleguen, enseñándoles los mismos valores que tú me enseñaste. Quiero envejecer sabiendo que viví con integridad.
Sus palabras me llenaron de una emoción tan profunda que casi no podía respirar. Eso es exactamente lo que yo quería para ti. Y lo lograste. Lo logramos, me corrigió. Nada de esto habría sido posible sin tu ejemplo. Mónica se acercó en ese momento, con una manta en los brazos. Está empezando a hacer frío. Pensé que tal vez necesitarían esto. Se sentó del otro lado de Mauricio, y él la atrajo hacia sí con un brazo mientras me pasaba parte de la manta. Los tres nos quedamos ahí, envueltos en lana suave, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Francisco, dijo Mónica suavemente, Mauricio me contó toda la historia. Sobre la otra boda, sobre lo que pasó, sobre cómo ustedes sobrevivieron eso juntos. Fue un momento difícil, admití, pero nos hizo más fuertes. Me enseñó algo importante, continuó ella. Me enseñó a nunca tomar por sentado a las personas que amo. A defenderlas siempre, sin importar las consecuencias. Y quiero que sepa que lo respeto profundamente, no solo como el padre de Mauricio, sino como el hombre que es. Su dignidad en medio de esa humillación fue extraordinaria. No me sentí muy digno en ese momento, confesé con una sonrisa triste. Me sentí pequeño, avergonzado, como si tal vez José tuviera razón sobre mí. Pero ahí está la diferencia, dijo Mónica con voz firme. José necesitaba humillar a otros para sentirse grande. Usted no necesita hacer eso. Su valor viene de adentro, de quien es, no de a quien puede pisotear. Eso es verdadera dignidad. Sus palabras resonaron en mí, sanando heridas que ni siquiera sabía que todavía estaban abiertas. Gracias, susurré. Necesitaba escuchar eso. Nos quedamos en silencio otra vez, pero era el tipo de silencio que solo es posible entre personas que se entienden profundamente. No había necesidad de llenar cada momento con palabras. La presencia era suficiente. Pensé en todo el camino que habíamos recorrido desde aquella noche terrible. En las lágrimas derramadas, las noches sin dormir, las dudas que nos asaltaban en momentos de debilidad. Pero también pensé en las lecciones aprendidas, la fortaleza descubierta, el amor profundizado. Y me di cuenta de algo fundamental. No habría cambiado nada. Si pudiera retroceder en el tiempo y evitar ese momento de humillación, no lo haría. Porque ese momento nos definió. Nos mostró quiénes éramos realmente cuando las máscaras caían y solo quedaba la verdad desnuda. Los meses siguientes fueron de ajuste para todos. Mauricio y Mónica se mudaron juntos a un apartamento acogedor cerca de su oficina. Yo me quedé en mi casa, pero los veía regularmente. Cenas los domingos, llamadas durante la semana, momentos compartidos que se convirtieron en la nueva normalidad. Un día, casi 3 años después de aquella boda cancelada, recibí una llamada inesperada. Era Lucía, la madre de Regina. Su voz sonaba cansada, más vieja, pero había una calidez en ella que nunca había escuchado antes. Francisco, dijo después de presentarse, sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que mi familia te causó un dolor terrible. Pero necesitaba decirte algo antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Pregunté con precaución. José está enfermo. Cáncer. Está en sus últimas semanas, tal vez días. Y ha estado pidiendo hablar con Mauricio. No para pedir perdón, creo que es demasiado orgulloso para eso. Pero creo que necesita paz antes de irse. Mi primer instinto fue decir que no, proteger a mi hijo de más dolor causado por esa familia. Pero entonces recordé algo. Recordé que el perdón no es para quien lo recibe, sino para quien lo da. Hablaré con Mauricio, le dije finalmente. Pero la decisión es suya. Cuando le conté a Mauricio sobre la llamada, vi una tormenta de emociones cruzar su rostro. Sorpresa, dolor, enojo, pero también algo más suave. Compasión, tal vez. ¿Qué piensas tú que debería hacer? Me preguntó. Creo que deberías hacer lo que te dé paz. Si ir a verlo te cierra una puerta que necesitas cerrar, entonces ve. Si crees que solo reabrirá heridas, entonces no vayas. No hay respuesta correcta aquí. Mauricio pensó durante días. Habló con Mónica, reflexionó solo, procesó todas las emociones complejas que la noticia había despertado. Finalmente, decidió ir. Pero con una condición. Yo iría con él. Fuimos al hospital un martes gris por la tarde. José estaba en una habitación privada, conectado a máquinas que pitaban suavemente. Se veía irreconocible. El hombre grande y arrogante que había conocido se había convertido en alguien frágil, consumido por la enfermedad.
Sus ojos, sin embargo, todavía tenían ese destello de reconocimiento cuando entramos. Mauricio, dijo con voz rasposa. ¿Viniste? Vine, confirmó mi hijo, pero no se acercó a la cama. Se quedó a una distancia segura, con los brazos cruzados. ¿Qué querías decirme? José tosió, un sonido doloroso y húmedo. Quería que supieras que no era personal. El insulto a tu padre. No era sobre él realmente. ¿Entonces sobre qué era? Preguntó Mauricio con voz plana. Era sobre mí. Sobre mis propios miedos e inseguridades. Pasé toda mi vida tratando de demostrar que valía algo, que era más que el hijo pobre que creció sin nada. Y en el proceso, me convertí en exactamente lo que más odiaba. Un hombre que medía su valor por su cuenta bancaria y menospreciaba a otros para sentirse superior. Fue la admisión más honesta que había escuchado de José. Mauricio permaneció inmóvil. ¿Y esperas que eso lo arregle? ¿Esperas perdón porque ahora, al borde de la muerte, finalmente ves la verdad? No, dijo José con sorprendente firmeza. No espero perdón. Solo quería que supieras que tenías razón. Sobre todo. Y que si pudiera retroceder y cambiar las cosas, lo haría. No por mí, sino porque Regina perdió al mejor hombre que conocería. Y eso es mi culpa. Mauricio respiró profundo. José, no vine aquí a darte absolución. Vine porque necesitaba cerrar este capítulo. Y esto es lo que necesito que entiendas. Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque cargar ese resentimiento me lastima más a mí que a ti. Pero el perdón no significa que olvidaré o que lo que hiciste estuvo bien. José asintió débilmente. Es más de lo que merecía. Mauricio se volvió para irse, pero luego se detuvo. Una última cosa. Mi padre es el hombre más honorable que conozco. Y espero que uses el tiempo que te queda para reflexionar sobre lo que significa realmente el honor. Salimos del hospital en silencio. No fue hasta que estuvimos en el auto que Mauricio finalmente habló. Me siento ligero, como si hubiera soltado un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Eso es lo que hace el perdón, le dije. Te libera. José murió 3 días después. No fuimos al funeral. No porque fuéramos crueles, sino porque no era nuestro lugar. Ese era un momento para su familia, para las personas que lo amaron a pesar de sus fallas. Pero enviamos flores, un ramo simple con una nota que decía, que encuentres la paz que buscaste en vida. Regina me llamó después del funeral. Su voz era diferente, más madura, más consciente. Gracias, dijo simplemente. Por las flores, por haber venido al hospital, por mostrar gracia cuando no teníamos derecho a esperarla. Todos merecemos gracia, respondí. Incluso cuando no la merecemos. Especialmente entonces. Hubo una pausa larga. ¿Cómo está Mauricio? Está bien. Está feliz. Está viviendo la vida que siempre debió vivir. Me alegro, dijo, y sonaba genuina. Él merecía más de lo que yo podía darle. Espero que haya encontrado eso ahora. Lo encontró. Y ahí terminó nuestra conversación. Sin dramatismo, sin grandes declaraciones. Solo un reconocimiento tranquilo de que la vida había seguido adelante para todos nosotros. Años después, cuando miro hacia atrás a toda esta historia, veo algo hermoso en su complejidad. Veo cómo el dolor puede transformarse en crecimiento, cómo la humillación puede convertirse en fortaleza, cómo las peores experiencias pueden llevarnos a los mejores destinos. Mauricio y Mónica ahora tienen 2 hijos. Los veo crecer con valores sólidos, con amor incondicional, con la seguridad de que son amados por quienes son, no por lo que tienen. Y sé que el legado continúa. No un legado de riqueza material, sino algo mucho más valioso. Un legado de dignidad.